Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a tratar el tema hoy de lo que es farmacología del sistema renal. Bueno, sabemos ustedes por anatomía también de que el sistema renal pues está constituido por los riñones, por los uréteres, por la vejiga y la uretra, ¿no? En el caso de la mujer, la uretra es más pequeña que la uretra del varón. Estos órganos, pues en conjunto, se encargan de lo que es la filtración de todos los productos residuales, pues de la sangre, ¿no? Aparte de esto, de que filtran todo el residuo, ¿no? A la sangre, fabrican y almacenan y también eliminan la orina, ¿no? Estos órganos, pues, son esenciales porque mantienen la homeostasis, o sea, el equilibrio entre lo que es el equilibrio hídrico, el equilibrio de los electrolitos que nosotros tenemos, el equilibrio ácido-básico, entonces, y también influye en lo que es la presión arterial, ¿no? Por eso es que son órganos, pues, muy importantes y los cuales se ven afectados cuando, por ejemplo, sufrimos de una infección urinaria, ¿no? Que son patologías del sistema urinario, también cuando sufrimos de litiasis renal o cálculos renales, ¿no? Y dentro de estos cálculos, el que se origina por el calcio es el que no se disuelve y es el más dañino, ¿no? El que puede provocar hasta la muerte. Entonces, hay que cuidar nuestros riñones, hay que tomar agua, hay que también no tomar muchos medicamentos, ¿no? En el caso de inflamaciones de la vejiga, pues no hay que aguantar la orina, podemos provocar que se inflamen y sentarnos tampoco en lugares calientes que también podemos provocarnos una inflamación, ¿no? Y un mal de orina. Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos ante una patología que se nos puede presentar, por ejemplo, un mal de orina, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es se van a las boticas y compran un antibiótico. ¿Y qué antibiótico compran? Un ciprofloxacino, que es más fuerte. Entonces, pero simplemente lo único que pueden necesitar para desinflamar las paredes de la vejiga es un antiinflamatorio, ¿no? Que puede ser un diclofenaco o también puede ser una fenazopiridina. Sabemos que los riñones pues son un órgano importante que regulan el volumen y la composición de la sangre, ¿no? También ayudan pues a regular lo que es la presión sanguínea. También sintetizan la glucosa, ¿no? También son muy importantes porque sintetizan y excretan la eritroproyetina, ¿no? Que es una hormona que se encarga de la elaboración, permite pues que se elaboren los glóbulos rojos, los eritrocitos, ¿no? Cuando nuestros riñones están afectados por cualquier tipo de patología, lo primero que nos puede provocar es una ligera anemia, ¿no? Porque ya no se segregaría o ya no se elaboraría lo que es la eritroproyetina, entonces ya no habría aquella que dé la voz y diga, bueno, ya es hora de elaborar los glóbulos rojos, ¿no? Ya no habría, entonces se disminuiría pues los glóbulos rojos en nuestra sangre y lo primero es una anemia. También participa en la síntesis de la vitamina D, excretan también los desechos en la orina, ¿no? Cada riñón posee alrededor de 1 millón de nefronas, ¿no? Entonces, las nefronas vienen a ser la unidad anatómica y funcional del riñón, ¿ya? En la cual se realizan los procesos, pues, los 3 procesos importantes: filtración, reabsorción y secreción, ¿no? Cada nefrona tiene un glomérulo, ¿no? Es una red de capilares, como ven aquí, ¿no? Parece una mallita. Es una red de capilares rodeada por una estructura de forma de copa, ¿no? Parece una copita, si lo observan acá. Parece una copita, ¿no? A medida que la sangre fluye por el glomérulo, la presión arterial empuja el agua y los solutos que se encuentran ahí, los solutos de los capilares, van hacia la cápsula a través de una membrana de filtración, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, en cada riñón nosotros encontramos, pues, gran cantidad de nefronas, ¿sí?
Entonces, en las nefronas se realizan los 3 procesos importantes: filtración, reabsorción y secreción, ¿no? Entonces, ¿qué medicamentos nosotros podemos administrarnos para una patología o cualquier tipo de patología que pueda afectar a nuestro sistema renal, ¿no? Dentro de ellos tenemos los diuréticos, ¿no? Que son fármacos que van a estimular pues, la excreción renal de agua y también de electrolitos por alterar el transporte iónico a lo largo de la nefrona, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Conseguir un balance, ¿no? Un balance negativo de agua, pero los diuréticos no actúan directamente sobre el agua, sino a través del sodio o de la osmolaridad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, no solamente estos diuréticos van a actuar sobre la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo, sino en realidad sobre la cantidad de electrolitos que pueden acumularse en esa agua. Lo principal que ellos tienen que hacer es eliminar esos electrolitos, porque ellos son los que se pueden reabsorber y pueden provocarnos más un daño o agravar la enfermedad, ¿no? Por la cual estamos padeciendo. Dentro de estos diuréticos tenemos varios grupos, ¿no? Los inhibidores de la reabsorción de sodio, los osmóticos y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. En los inhibidores de la reabsorción de sodio tenemos los diuréticos ASA, los tiazídicos y los ahorradores de potasio. En los osmóticos tenemos el manitol, la isosorbida y la urea. En los inhibidores de la anhidrasa carbónica tenemos la acetazolamida, la dorzolamida y la diclorfenamida. Acá podemos observar una nefrona, el glomérulo, aquí, ¿no? Entonces, los túbulos que conforman una nefrona y en los cuales pues van a actuar los diferentes grupos de medicamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a actuar sobre el tubo contorneado proximal. Aquí el más conocido es la acetazolamida. Los diuréticos ASA van a actuar sobre el segmento grueso ascendente del asa de Henle. ¿No? Aquí tenemos el más conocido, la furosemida. Los antagonistas del receptor de la mineralocorticoides, ¿no? Que van a actuar sobre el final del túbulo contorneado distal. Y así, ¿no? Sucesivamente en los diferentes túbulos contorneados de esta nefrona van a actuar los diferentes grupos de medicamentos. Empezamos con los primeros, ¿no? Que es los inhibidores de la reabsorción de sodio. Aquí tenemos los diuréticos de ASA, los tiazídicos y los ahorradores de potasio. En los diuréticos de ASA, el más usado es la furosemida. En los tiazídicos, el más usado es la hidroclorotiazida, ¿no? Y dentro de los ahorradores de potasio, el más usado es la espironolactona. Los diuréticos de ASA, pues como su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Dónde van a actuar? En el asa de Henle, ¿no? Estos inhibidores de ASA, diuréticos ASA, son los más potentes que hay. Actúan en la porción ascendente gruesa del asa de Henle, ¿no? ¿Y de qué manera actúan? Bloquean el sistema contraportador del sodio, potasio y cloro, ¿no? Entonces, bloquean todo esto, bloquean. Como ustedes ven acá la flechita roja, significa la reabsorción. O sea, si nosotros tomamos un diurético ASA, ya no se va a reabsorber sodio, potasio y cloro. Ya no bloquea esta reabsorción de sodio, potasio y cloro, ¿no? Esa es la función de los diuréticos ASA. Y el más conocido es la furosemida. Y ya sabemos la farmacodinamia, ¿no? Que bloquea el sistema contraportador sodio, potasio y cloro en la rama ascendente del asa de Henle. Por lo tanto, inhibe la reabsorción de los mismos, ¿no? ¿En qué está indicado? En un edema agudo de pulmón, ¿no? Insuficiencia cardíaca crónica, síndromes edematosos, ascitis por cirrosis hepática, insuficiencia renal aguda, hipercalcemia, hipercalemia, sobredosis de fármaco. Se supone que la hipercalcemia es cuando tenemos demasiado calcio en nuestra sangre y la hipercalemia cuando hay demasiado potasio.
Efectos secundarios, entonces si yo estoy tomando una furosemida para el caso de una hipercalcemia o hipercalemia, uno de los efectos va a ser lo opuesto, ¿no? Me va a provocar una hipocalemia, una hiponatremia, una hipocalcemia, una alcalosis metabólica, una hipovolemia, o sea, disminución del volumen, ¿no? Hipotensión, disminución de la presión y una ototoxicidad, ¿no? Contraindicaciones, están contraindicadas en pacientes que puedan sufrir de hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia, anuria. Su farmacocinética se administra por vía oral y vía endovenosa. Es absorbida en el tubo digestivo, se une de manera alta a las proteínas plasmáticas. Eso quiere decir que es un medicamento que de repente se puede tomar una vez al día o 2 veces al día, ¿no? Dependiendo de la patología. Su vía oral, el efecto es en 30 a 60 minutos, ¿no? El efecto diurético máximo es de 1 a 2 horas, ¿no? Dentro de 1 a 2 horas se puede incrementar la orina, pues para poder eliminar ese exceso de agua que se tiene en el organismo, ¿no? Cuando se administra por vía endovenosa, el efecto es en 5 minutos, o sea, más rápido, porque obviamente, pues cuando se administra, ya sabemos, vía oral, pues tiene que pasar por estos procesos de liberación, desintegración, ¿no? Entonces, todavía hay una pérdida por efecto del primer paso. Entonces, la porción que va a llegar, o el porcentaje de medicamento que va a llegar al lugar donde debe de realizar su acción va a ser menor, ¿no? Entonces, por vía endovenosa va directo a la sangre, es más rápido. Su vida media de 3 horas y se metaboliza en el 40%, ¿no? A nivel hepático, imagínense. Del 100% del medicamento o de la tableta que yo estoy administrándome, solamente el 60% del principio activo va a realizar el efecto, porque el 40% se pierde en el metabolismo hepático, ¿no? ¿Y por dónde se elimina? Por la orina. Luego seguimos con los diuréticos tiacídicos. Estos diuréticos tiacídicos son relativamente más débiles, ¿no? Estos diuréticos tiacídicos, pues, van a actuar en el túbulo distal, ¿no? En el túbulo contorneado distal, donde van a bloquear la reabsorción de sodio, o sea, ya no se va a reabsorber sodio, ¿no? Y ya no se va a excretar el calcio. Bloquean estas dos acciones, estos diuréticos tiacídicos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como se va a bloquear la excreción y la reabsorción de los mismos, entonces aumenta la excreción de cloro, de sodio y de potasio, ¿no? El fármaco más conocido es la hidroclorotiazida. Son fármacos que generalmente, a comparación de los anteriores mencionados, pues, van a ser utilizados por las gestantes, por personas de la tercera edad, ¿no? Porque sus efectos secundarios son menos dañinos que la furosemida, ¿no? Entonces aquí tenemos la hidroclorotiazida. Su farmacodinámica, eficacia diurética moderada, no es como la anterior que es potente, ¿no? El efecto puede durar de 1 a 2 horas. Actúa en el túbulo distal contorneado, bloquea el sistema con transporte de sodio y cloro, produce pérdida de agua y de algunos electrolitos como sodio, potasio y cloro, ¿no? Reduce la excreción de calcio. Entonces, como hay pérdida del sodio, va a haber una disminución de la presión, ¿ya? Por eso es que muchas veces a pacientes con hipertensión arterial también le dan este fármaco que es la hidroclorotiazida. En la farmacocinética se administra por vía oral, es absorbida en el tubo digestivo, su efecto ocurre en 2 horas de administrado el fármaco. Su actividad se mantiene durante 6 a 12 horas. Su vida media es de 5 a 15 horas y no se metaboliza, o sea que no hay mucha pérdida de este medicamento o del principio activo en el organismo y es eliminada por la orina, ¿no? ¿En qué patologías está indicada? En hipertensión arterial, lo que les había mencionado, ¿no? Insuficiencia cardíaca crónica, en el caso de la diabetes insípida,
en una nefrolitiasis causada por hipercalciuria idiopática, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios? También te provoca una hipocalemia, ¿no? Una disminución de potasio en la sangre, hiponatremia, hiperglucemia, hiperuremia, una gota, insuficiencia renal aguda. Está contraindicado en pacientes con alteración renal o hepática grave, hiponatremia, hipercalcemia, hiperuremia, hipersensibilidad al fármaco. Y por último vamos a ver lo que son los ahorradores de potasio, ¿no? Estos fármacos también actúan en el túbulo contorneado distal, ¿no? Son diuréticos muy débiles a comparación de los diuréticos tiazídicos. Reducen la excreción de potasio, por eso se llaman ahorradores de potasio. No van a permitir que haya excreción de este electrolito, pero sí aumentan la excreción de sodio. El potasio es muy importante para las diversas funciones de nuestro organismo. En cambio, cuando tenemos mucho sodio nosotros en el organismo nos puede aumentar la presión arterial. Inhiben los efectos de la aldosterona en el túbulo colector cortical y porción terminal del túbulo distal. Su efecto se produce por antagonismo farmacológico directo en los receptores del mineralocorticoide y la inhibición del transporte de sodio a través de los canales iónicos de la membrana luminal, ¿no? ¿Qué medicamento conocemos acá? Dentro de los mencionados anteriormente, el más usado es la espironolactona, ¿no? Es un prototipo del grupo. ¿Cuál es su farmacodinámica? Bueno, ya lo hemos visto anteriormente, o sea, es su mecanismo de acción. Su farmacocinética se administra por vía oral, es absorbida en el tubo digestivo, se une a proteínas, su vida media es de 1 a 6 horas, tiene inicio de acción lenta, requiere 2 a 3 días para alcanzar el efecto diurético máximo. Se metaboliza en el hígado y es eliminado por la orina. ¿En qué patologías está indicado? En la prevención de pérdida de potasio causada por otros diuréticos, en la insuficiencia cardíaca crónica, en la cirrosis hepática, en el hiperaldosteronismo primario y secundario. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Hipercalemia, acidosis metabólica, ginecomastía, ¿no? O sea, un ligero agrandamiento de las mamas en el paciente que lo administra. Pero eso no quiere decir que te vas a quedar así, ¿no? Sino que cuando se deje de administrar este medicamento, poco a poco las mamas van a volver a su estado normal, ¿no? Otro efecto secundario que puede provocar esta espironolactona es la impotencia sexual, la hiperplasia prostática, ¿no? Contraindicaciones, hipercalemia, insuficiencia renal, hipersensibilidad del fármaco. En algunos pacientes, pues, se le da este medicamento también en conjunto con la hidroclorotiazida, para que la hidroclorotiazida, como es un medicamento aceptado tanto para gestantes, para las personas de la tercera edad, y de repente, o personas que tienen otras patologías, y que puede haber pérdida de potasio, o tenga el paciente una deficiencia de potasio más sumado al medicamento que se le está dando, como la hidroclorotiazida, que hace que haya pérdida de potasio, entonces la persona va a estar en un riesgo, ¿no? Porque no va a tener ese electrolito en su organismo. Entonces, de repente se le puede dar conjuntamente la hidroclorotiazida con la espironolactona. Se pueden dar estos dos medicamentos en conjunto.